La mujer que estás viendo en pantalla sobrevivió a un tormentoso secuestro en el que la torturaron y abusaron en repetidas ocasiones. Aquí te cuento la historia de Janet Tamayo. As soon as I stepped inside and walked into my room, I noticed that my window was broken, like somebody had shattered it, and so that made me feel like something's wrong, something's a little off. Lo que estás por escuchar sucedió hace varios años. Ocurrió un 8 de julio del 2003 cuando un cajero de la reconocida pizzería Little Caesar en la ciudad de San José, California, recibió una de las más inusuales llamadas en su carrera. Del otro lado de la línea hablaba una niña con una voz quebradiza que al parecer contenía sus lágrimas mientras iba deletreando cada letra de la dirección en la que se encontraba. Pocos podrían imaginar que aquella voz correspondía en realidad a una niña desaparecida. La pequeña había sido secuestrada y era su raptor quien hizo que ella realizara la llamada. Y después de varios días de cautiverio, este era su primer contacto con el mundo exterior. Él bajó las escaleras, volvió arriba con una caja de pizza y se quedó de pie mirándome fijamente. Sin decir nada me entregó un volante. En el volante había una fotografía mía y encima de ella decía desaparecida. Poco después se dio la vuelta y dijo: tengo que deshacerme de ti esta noche. Janet Tamayo, a su corta edad de 9 años, fue secuestrada, agredida y retenida. La niña fue raptada de su propia casa en el momento en que llegaba de su escuela. La policía logró rápidamente obtener unas imágenes de una cámara de seguridad cercana. Sin embargo, las tomas captadas se descartaron rápidamente debido a la baja calidad de la grabación. Así que la policía no tenía pistas sobre la desaparición de Janet Tamayo. Pasan varios días más sin recibir actualizaciones del caso. Ni siquiera se emitió la alerta Amber en todo el estado para dar con el paradero de la niña Janet. Sabía que debía hacer algo por su propia cuenta si quería sobrevivir. En la floreciente ciudad de San José, en California, más concretamente en la ciudad de Silicon Valley, la pequeña Janet Tamayo llegaba a casa. Bajándose del autobús escolar, se dirigía a casa como cualquier otro día. Al llegar a su vivienda, algo extraño captó su atención. La puerta de su hogar estaba ligeramente entreabierta, pero intentó no prestarle mayor atención. Pensó que su madre había llegado temprano del trabajo y sin dudar demasiado, ingresó a la casa. When I came home, I noticed that the screen door was open like 3 to 4 inches, and I didn't think much of it. I was like, my mom probably left it open. She was probably watering the plants or doing something outside. Una vez dentro, fue a su habitación y allí otro detalle atrajo su atención. Esta vez se trataba de una alerta más significativa. La ventana de su dormitorio estaba quebrada y había esquirlas de vidrio por todas partes. En esta ocasión, el horror le dominó y rápidamente corrió a tomar el teléfono para llamar a su madre. Pero el terror escaló un peldaño más al percatarse de que el cable telefónico había sido cortado. As soon as I stepped inside and walked into my room, I noticed that my window was broken, like somebody had shattered it, and so that made me feel like something's wrong, something's a little off. Mientras la niña procesaba lo que estaba sucediendo, alguien tocó a la puerta. Janet se dio la vuelta y vio la silueta de un extraño detrás del cristal de la puerta. The man knocking on the door, and I don't know what he was doing there. Asustada y confundida, abrió la puerta. El hombre lanzaba varias preguntas mientras intentaba mirar dentro del hogar. La sensación de incomodidad hacía más y más pesada la atmósfera. La niña intentó cerrar la puerta corrediza,
pues la energía negativa percibida en el hombre la abrumaba, y cuando casi lograba cerrar la puerta, el hombre metió la mano y abrió la puerta con fuerza. Agarró a la niña y se la llevó a su cuarto, la lanzó sobre la cama y empezó a desvestirla. Le quitó los pantalones y allí la abusó íntimamente. He started to rape me. I was trying to get away. I started kicking him. Después del acto, el hombre la esposó y ató sus piernas. La arrastró hasta su auto que previamente había estacionado en el garaje e intentó levantar la puerta del garaje, que no se dio más de unos centímetros. Y en ese momento se pudo ver cómo otro automóvil se detenía justo enfrente del garaje. Rápidamente Janet reconoció el auto. Era el de su madre. El hermano de la niña entró por debajo del garaje y, sin saber lo que le esperaba, la niña le gritó para que huyera, pero el intruso ya estaba preparado para atacar. Caminó hacia la puerta y rápidamente atacó al joven de 15 años que no tenía ninguna posibilidad de defenderse. El chico tomó un destornillador que no logró usar, pues fue desarmado y brutalmente golpeado en el rostro una y otra vez. Mientras que en el auto del hombre, Janet no podía hacer nada. Simplemente observaba, horrorizada, cómo el hombre arrastraba a su hermano hacia el interior de la casa, y al ingresar, el hombre se encontró cara a cara con Rosalía, la madre de ambos niños. Ella también intentó luchar con el hombre y logró separar al niño. Paul rápidamente corrió hacia la cocina y se armó con un sartén, en un desesperado intento por ayudar a su madre, quien estaba siendo gravemente golpeada. Pero Paul nuevamente fue desarmado con facilidad antes de que pudiese intentar algo. Y fue con la misma sartén que el delincuente golpeó a Rosalía hasta que ésta cayó desplomada en el suelo. La niña, asustada, escuchaba todo el ruido hasta que un siniestro silencio invadió el hogar y el mal presagio se hizo presente. El hombre abrió la puerta y, corriendo, ingresó al vehículo con sangre en la ropa. Esto asustó aún más a la niña, que solo preguntó: ¿los mataste? Y por respuesta recibió una risa irónica de su captor. La tristeza invadió a la pequeña Janet, quien, desconsolada, rompió en llanto. El hombre encendió el coche y condujo frenéticamente, atravesando algunos arbustos de las casas vecinas. Janet luchó contra sus ataduras, logrando darse la vuelta para mirar por última vez su hogar. Y fue antes de doblar la esquina para desaparecer que sintió una inmensa sensación de alivio, pues logró tener un leve contacto visual con su madre, que estaba corriendo detrás del auto con el rostro ensangrentado y gravemente herido, pero estaba viva, y detrás de ella cojeaba a su hermano Paul, quien pedía ayuda a los transeúntes de la zona. Tan pronto como el auto desapareció del vecindario, Janet empezó a gritar a los otros conductores que pasaban y, embistiendo la puerta, intentaba llamar la atención. Pero su secuestrador reaccionó violentamente, agarró el destornillador de antes y atacó a la niña con crueldad. Después de 2 ataques, la niña se movió fuera del alcance del hombre. Se recostó tras la silla del conductor y, mirando el techo, pensó que no lograría sobrevivir. Mientras tanto, en el hogar de Janet, la policía ya había llegado y su madre se rehusaba a subir a la ambulancia. Ella intentaba explicar lo sucedido con la mayor cantidad de detalles al detective y los demás oficiales, pero su estado de salud se deterioraba con cada minuto que pasaba y su estado de nerviosismo no ayudaba mucho. Entonces, después de asegurar a Paul, la obligaron a subirse a una camilla en contra de su voluntad. Ambos fueron atendidos en el hospital más cercano. Sin más ayuda de los únicos testigos, la policía tenía poca información con la que empezar su investigación. Sabían que la niña había sido secuestrada por un hombre que irrumpió el hogar, cortó los cables de comunicación y los atacó antes de huir con Janet.
Además de eso, también tenían la escena del crimen, así que inspeccionando el lugar encontraron mucha sangre en el garaje, lo que determinó que se trataba de un crimen muy violento. Heather Randall fue la detective asignada para resolver este caso. El equipo forense intentaba recolectar muestras de la escena del crimen y también se puso a disposición un equipo de sabuesos que comenzaron la búsqueda. Pero lastimosamente esto no tuvo ningún resultado contundente, ya que ni Janet ni el atacante resultaron heridos en el ataque. No había rastro que les permitiera perseguir al hombre. En la escena encontraron una cámara de seguridad en la entrada de uno de los vecinos, lo que les permitió establecer una línea de tiempo de los acontecimientos. 30 minutos antes de que Janet llegara, el agresor rompió la ventana del cuarto de Janet, robó cosas de la casa y más tarde volvió con su auto para esperar que la niña llegara a casa. Cuando la vio, la siguió y golpeó la puerta de la casa y luego agredió a la niña en su propio dormitorio durante casi 30 minutos. Y después de eso fue que llegó el auto de Rosalía con su otro hijo Paul. En la última parte de la grabación se puede ver cómo Paul y Rosalía piden ayuda a gritos. Pero la detective Randall estaba anonadada en un momento en particular, cuando el auto del atacante se encontraba justo enfrente de la cámara, ya que en California es obligatorio tener un nombre, un número de placa o un número telefónico vinculado al perpetrador para poder emitir la alerta Amber en todo el estado. Sin embargo, aunque las pistas estuvieran en sus manos, la definición de la cámara no era suficiente para identificar el número de placa. Pero antes de recurrir a Paul y Rosalía, intentó alertar a los medios aún sin tener una alerta Amber, con la esperanza de que la población se movilizara y se corriera el voz a voz ante la desaparición. El departamento de policía puso a disposición de la búsqueda aérea helicópteros de servicio dotados de altoparlantes con los que se hacía eco el nombre de la niña. Y en medios de comunicación la policía estuvo presente en varias conferencias para asegurarse de que el nombre de Janet quedase cincelado en la memoria de todos los ciudadanos de San José. Los volantes inundaron la ciudad. La misión era que la gente lograra identificar a la chica desaparecida. Regresando a la niña en el camino, Janet iba diseñando un mapa mental de cada giro que el auto daba. Su esperanza la enfocó en recordar cómo poder regresar ante su inminente escape. Después de un viaje corto, finalmente el auto se detuvo. El hombre entró en el garaje de una gran casa blanca, abrió la puerta, levantó a la niña y la llevó adentro. Allí subió las escaleras hasta el segundo piso y abrió una puerta cerrada con llave. Detrás de la puerta había una pequeña habitación con un televisor, una pequeña ventana, una cama y un baño. Allí la tiró al suelo y se quedó observándola con una mirada desafiante. Y así comenzaron las horas más oscuras para la pequeña. Después de cada abuso íntimo le sujetaba las muñecas al cabecero de la ducha con un par de esposas. Dejaba el agua correr y la dejaba por un tiempo. La niña abatida lloraba bajo el agua que caía de la ducha. Paradójicamente, en medio de su desnudez y el agua que corría, la ducha se volvió su lugar seguro. Allí no era tocada, golpeada o abusada. A la mañana siguiente las secuelas del secuestro se empezaron a hacer tangibles. Mientras el resto de la familia Tamayo se reunía en torno a Rosalía en San José, la policía pidió a algunos familiares que participaran en la megafonía, y fue gracias a las acciones de la policía que la pequeña niña pudo obtener a través de las noticias mensajes de su familia, que decían lo siguiente: Janet, si puedes oírnos, sé fuerte, mi niña, te encontraremos, simplemente no te rindas. Fue gracias a esas palabras de su prima que la niña logró sentir un poco más de esperanza, de fuerza, y fue a raíz de esto que se prometió: tengo que luchar o morir en el intento.
Durante su segundo día en cautiverio, Janet comenzó a planificar cómo podría sortear cada una de sus cartas. Y fue así que empezó a entablar comunicación con el hombre que la secuestró. Su plan era ganarse su confianza. Así que recuerda haber comenzado con la pregunta más ocasional que pudo pasar por su cabeza. Y esta fue: ¿de dónde eres? Su atacante la miró y con sospecha en su rostro se levantó, se acercó, la miró a los ojos y por primera vez desde que la secuestró, sonrió. Una intensa sensación de disgusto recorría a Janet, quien deseaba escupir a esa sonrisa falsa, apuñalarlo con un destornillador por la espalda o cualquier acto de violencia que le borrara esa sonrisa. Sin embargo, se contuvo y obedeció la lógica de su instinto de supervivencia. Así que con audacia la niña, como un espejo, regresó el mismo gesto. Sonrió para verse más inocente y luego le pidió al hombre el favor de traer un vaso de agua. Su captor la esposó y por primera vez la dejó sola en la habitación mientras bajaba las escaleras para ir por el vaso. La niña logró abrir una ventana de tiempo. Sola en la habitación comenzó a intentar zafarse de las esposas. Había notado que la cerradura no requería llaves, eran cerraduras mecánicas. Al tocarlas, se podía sentir un pestillo y una especie de botón. Era evidente que con presionar el botón y mover el pestillo, éstas cederían. Ahora, en libertad, solo poseía un minuto para pensar en algo útil que sirviera para salir de ahí o para encaminar a la policía para dar con el culpable. Era su única apuesta, lo daría todo o perdería la vida, pero algo que resultó vital para este caso fueron aquellas memorias de lo que veía en programas como CSI, Ley y El Orden. Eso le ayudó a buscar pistas, así que sagazmente agarró un reloj que el hombre había dejado en la habitación. Luego corrió a otro lado de la habitación y tomó algunos juguetes que habían dejado para que ella jugara. Agarró una tortuga de arcilla y finalmente corrió a coger su ropa interior. Recordó que en el programa usualmente investigaban la ropa interior en casos de agresión íntima y quería que él fuese sentenciado por lo que hizo. Pero muy pronto su investigación se vio interrumpida por las pisadas del hombre subiendo las escaleras. Así que la niña corrió a la cama, se puso las esposas y al cruzar la puerta el desagradable hombre se quedó analizando, mientras que Janet solo deseaba que en esta ocasión él no la tocara. Sabía que tenía cosas que temía que él encontrara. Afortunadamente eso no sucedió. Al tercer día, la familia de Janet estaba perdiendo la esperanza. La desdicha reinaba en el hogar por el lento progreso del caso. A pesar del gran esfuerzo realizado por la detective, la policía no tenía ningún rastro que seguir, ni pistas que fuesen brújula en la resolución de esta investigación. Usualmente, según la policía, cuando un niño lleva más de 48 horas desaparecido, es muy probable que nunca vuelva a ser encontrado, y cuando la policía intentó compartir esta información con Rosalía, ella se negó a escuchar que su pequeña de 10 años no volvería nunca más. La esperanza no estaba perdida, aunque la idea de no haber podido protegerla le devastaba. En casa del raptor, para el tercer día, Janet se insensibilizó ante el abuso de su secuestrador. Tenía un objetivo claro y debía apegarse a su estrategia para mantenerse fuerte. Necesitaba continuar manipulando al hombre si quería sobrevivir. Y a decir verdad, entre el secuestrador y la niña se iba entablando una retorcida amistad. Ahora él preguntaba a Janet si tenía hambre, si tenía sed e intentaba cubrir cada una de sus necesidades. Y fue durante este día que el raptor le prestó su celular a la niña para que ordenara pizza, y cuando el hombre al otro lado de la línea pidió la dirección, el secuestrador dio la dirección a la niña, detalle que procuró no olvidar. Entonces, retomemos. Para este punto Janet ya recordaba el recorrido del auto y ahora sabía la dirección.
Con esto quería poder derribar el plan de su agresor. Pasaron algunos minutos hasta que sonó el timbre. El hombre salió, recogió la pizza y al volver tenía la misma sonrisa turbia. Puso la caja en el suelo y sobre la caja había un volante con el rostro de la niña desaparecida. Allí fue que pronunció la turbulenta sentencia: «Ya es hora de desaparecerte», comentó antes de cruzar la puerta hacia otra habitación. Rápidamente la niña comenzó a tomar todas las pruebas para meterlas dentro de la caja de pizza. Las escondió bajo la cama. Para cuando el hombre regresó, agarró una almohada y la empezó a asfixiar. Sin aire, la niña trató de empujar su rostro hacia un costado para recibir un poco de oxígeno. Sin embargo, el hombre le ganaba en fuerza. La sensación de asfixia la estaba matando y fue en un último despliegue de adrenalina que la niña logró deslizar exitosamente su rostro hacia un lado y de esta manera poder tomar una bocanada de aire. Después de este tensionante momento, el hombre retiró la almohada y, como si nada hubiese sucedido, le preguntó: ¿quieres ducharte? Al salir del baño, se vistió rápidamente y se aseguró de que sus pruebas aún estuvieran en sus bolsillos. Y fue en ese momento que escuchó cómo alguien golpeaba con fuerza la puerta de abajo. Quiso gritar, pero su secuestrador rápidamente la silenció con sus manos. Asustada de que él intentara matarla, buscó la calma y esperó a que esta oportunidad de escape se fuera. No quería dañar la confianza del hombre, y cuando todo quedó en silencio, el hombre llevó a la niña al garaje, la subió al auto, la esposó y comenzó a conducir un largo camino. La pequeña no podía dejar de llorar. A mitad del camino se detuvo para encontrar la calma e intentó entender lo que estaba pasando. Internalizó su llanto y se dio aliento diciéndose a sí misma: «Hice lo mejor que pude». Ahora se preparaba para morir, pero aún tenía un poco de esperanza. Desde el asiento trasero la niña intentaba memorizar nuevamente el camino, pero esta vez fueron más de 30 minutos de viaje que complicaron el recuerdo de la niña. Después de un rato, el automóvil se acercó a un estacionamiento con luces de neón de una licorera en medio de la carretera. Allí se detuvo, la agarró del cabello. La niña confundida preguntó: «¿Dónde estamos?». A lo que el hombre le contestó: «Te dejo ir». La apretó más fuerte del cabello y lanzó una última advertencia: «Si alguna vez dices a alguien lo que te hice, quién soy o un pequeño detalle sobre mí, volveré por ti, mataré a tu familia y a ti también». Cuando el hombre siguió su camino, la pequeña corrió hacia la licorera y con una extraña sensación de triunfo, no podía dejar de creer que lo había logrado, que se había ganado su confianza. Sus pensamientos y sus emociones inundaron su cabeza, y sin darse cuenta había llegado al cajero, quien rápidamente le preguntó si estaba bien. Aquel cajero la reconoció por las campañas televisivas, así que el hombre de inmediato llamó al 911. La niña estaba en estado de pánico y no podía hacer la llamada. Una vez que la policía se enteró que la niña había sido localizada en East Palo Alto, no dudaron en ir a buscarla. La detective Russell estaba sorprendida y emocionada de por fin poder ver a la niña con sus propios ojos. Pero no debía dejar que esa fantasía la alejara de su objetivo. Debían actuar rápido si querían poner las manos sobre el culpable. La detective se presentó ante la niña y antes de que ella pudiese establecer comunicación con los típicos formalismos de protocolo, la niña entregó varias de las pruebas que tenía en sus bolsillos. Entregó sus juguetes, su ropa interior y el reloj del secuestrador y otros artículos. Sorprendida por la inteligencia de la niña, la detective pidió a la niña toda información que tuviera para poder dar con el agresor. La niña pidió una hoja de papel y dibujó la casa. Puso parte de la dirección, el número de teléfono exacto y cada detalle que recordó del tiempo compartido con su agresor.
La detective preguntó si creía poder encontrar su casa, a lo que Janet dijo que sí podía hacerlo. La niña dirigió el camino con los giros que recordaba había dado el auto. Mientras la policía regresaba a San José, otras unidades llamaban a todas las pizzerías del área para ver si podían relacionar el número de teléfono con una dirección completa. Pero antes de que se dieran cuenta, ya estaban cerca del lugar. Janet estaba emocionada en la parte trasera de la patrulla. Se sentía valiente y empoderada cuando se pudo levantar para gritar: ¡Allí es! ¡Allí es! Unos minutos más tarde, la detective recibió la confirmación de la dirección a través de la información de la pizzería, así que ordenó a un escuadrón táctico allanar la casa. El equipo SWAT ingresó y lograron dar con el sospechoso, David Montiel Cruz, quien se escondía en el ático. Intentó evadir su captura y amenazó a los oficiales dentro de la casa para que soltaran a los perros. Así que lo soltaron y el hombre sufrió múltiples heridas en los brazos. Fue capturado y escoltado fuera de la vivienda. En el interior de la casa, la detective encontró también las pistas escondidas en la caja de pizza. La policía dijo no saber mucho sobre los antecedentes del sospechoso. El fiscal presentó 9 cargos por delitos graves contra Álvarez, incluidos robo, agresión íntima, actos lascivos por la fuerza y agresión y secuestro. Después del arresto, informaron a Rosalía y los servicios de emergencia se llevaron a Janet para darle atención lo antes posible. Después de todo, la niña había sido apuñalada con un destornillador y ninguna de sus heridas había sido tratada. Así que Rosalía y Paul lo siguieron y pudieron reunirse por fin como familia cuando ella se estabilizó. Los siguientes años no fueron fáciles. Por un tiempo, Janet lidió sola con el trauma y sus cicatrices emocionales. Dejó de salir de casa y ahora era presa de un miedo paralizante a los hombres y al mundo exterior. Pero fue a sus 15 años, después de 6 largos años de terapia, que algo en sí misma hizo clic. Logró dominar sus miedos y empezó a vivir con intensidad. Ahora la historia la recuerda como la valiente niña que puso fin a la locura de David Montiel Cruz, logrando así salvar a otras niñas y mujeres. Hoy en día Janet siguió los pasos de la detective que tomó su caso e hizo su carrera en la policía. Su objetivo es volverse detective y poder ayudar a la comunidad de la misma forma en que Heather Randall la ayudó a ella. Además de eso, también se convirtió en una voz de los desaparecidos y las víctimas de la violencia. Imagina tener un padre que mató a varias mujeres durante largos años y llevaba una doble vida contigo. Pues bien, quédate porque te mostraré la verdadera historia de Anthony Allen Shore. For one of Houston's most notorious criminals, the so-called tourniquet killer, Anthony Allen Shore confessed to the murders of at least 3 girls and 1 woman between 1986 and 1995. A quien estás mirando es uno de los asesinos más infames que aterrorizó completamente a Houston. Lo conocen como el asesino del torniquete. Es más, él mismo afirmó haber atacado a más de 60 niñas usando el arma que le caracterizaba. ¿Cuál era? Una ligadura improvisada, mejor conocida como torniquete. La lista de víctimas de este hombre es extensa, al igual que el pánico que sembró en la comunidad flagelada. Muchos residentes de Houston han tomado diferentes precauciones adicionales para proteger a los miembros de sus familias. Pero Anthony Shore, un padre soltero, encargado de la crianza de 2 hijas, se dejó perder en una crisis de paranoia. Anthony posee una excelente reputación en la comunidad donde vive y muchos además lo elogian por su capacidad de encontrar soluciones en medio del caos. Pero es con el tiempo que Anthony demostró ser mucho más peligroso de lo que muchos podían creer sobre él. Para quienes vivían con él, fue extraño distinguir cómo lo que al comienzo parecía una sensación de respeto, con el tiempo se fue convirtiendo en una fuerte premonición de miedo. Mientras Anthony veía cómo el asesino del torniquete atacaba más y más cerca del hogar,
La locura se iría instalando gradualmente a tal punto que Anthony decidió retirar a las niñas de su escuela. Cerró con clavos de madera tanto las puertas como las ventanas y atrapó a ambas niñas, Tiffany y Amber, en el interior del hogar. Atrincheradas, las niñas no podían salir ni ver la luz del día, y fue el horror percatado por Anthony el que lo hizo un hombre inestable y misterioso. A menudo Anthony desaparecía tarde en la noche. La situación en casa era muy anormal. Tiffany intentaba justificar a su padre por sus jornadas extensas de trabajo, pero en retrospectiva, ella sabía que su forma de excusarlo no era realista, así que se negó a permanecer en silencio y decidió tomar la osada decisión de enfrentar a su padre, y pasó a ocupar un papel determinante dentro de esta historia. Así que para este caso vamos a viajar a Houston y viajar al pasado, al año 1993. Tiffany y su hermana mayor Amber viven una vida tranquila en compañía de su padre Anthony y su hermana Gina. El padre de las niñas es un reconocido músico que toca en varias bandas de jazz locales, pero entre semana trabaja como reparador de líneas de telefonía, y es en sus tiempos libres que dedica mucho tiempo a sus dos pequeñas hijas. El plan para las semanas siguientes podría ser visitar la Feria del Renacimiento, hacer arte o cualquier programa que suene divertido. La familia se divierte siempre en compañía, unos con otros, pero detrás de esta fachada de una familia perfecta, una familia de película, hay un mar de problemas que afecta profundamente a la familia Shore. Gina y Anthony pasan por una crisis de pareja, pelean mucho y el matrimonio se va desmoronando. Finalmente Anthony decide resolver todo conociendo a otras personas. Aquí le dicen a esa práctica: un clavo saca otro clavo. Y es precisamente en una de estas aventuras que decide haber encontrado a otra mujer, motivo que lo llevó a solicitar el divorcio y acabar con su matrimonio. El problema es que esta nueva mujer quiere que Anthony corte sus lazos con su expareja y las hijas del matrimonio, por lo que Anthony otorga a Gina la custodia total de las niñas. Y es esta calamitosa noticia la que genera disgusto en Tiffany, quien amaba a su padre y no le importaba mudarse con él. Su padre era su héroe, lo veía como alguien inteligente, talentoso y muy divertido. Pero lo que no sabía Tiffany es que algo muy tenebroso se avecinaba para sembrar pánico en la comunidad. Durante los 2 últimos años, 2 niñas habían sido asesinadas brutalmente cerca a su casa, motivo por el que la preocupación por la seguridad del vecindario y los niños estaba aumentando. Laurie Tremblay es una adolescente de tan solo 14 años de edad. Desaparece en el centro de Houston. Se sabe que iba caminando a la escuela y fue en el camino que desapareció. Al día siguiente la policía descubrió su cuerpo. Laurie fue encontrada en el estacionamiento de un restaurante detrás de un contenedor de basura y al parecer había sido estrangulada hasta la muerte. La única evidencia en la escena del crimen es la causa de muerte. En el cuerpo sin respuesta se podían ver impresiones de las articulaciones, nudillos y marcas de ligaduras alrededor del cuello que sugerían que la chica había sido estrangulada con una especie de cuerda o cordón. Sin mucho más que investigar, el caso se enfría rápidamente y cae en el olvido. Alrededor de las 10 de la mañana, un repartidor se detiene en el estacionamiento de la cadena de restaurantes Dairy Queen, más concretamente en el oeste de Houston. Cuando baja de su camión, se encuentra con el cuerpo junto al autoservicio y tan pronto como le es posible, notifica a la policía de lo sucedido.
quienes llegan tan pronto a la escena y es en el lugar que la policía examina minuciosamente el cuerpo y descubren pruebas importantes de agresión íntima. Además de esto, se encontró un extraño objeto incrustado en el cuello de la víctima, una especie de torniquete improvisado, lo que ponía en manifiesto que no se trataba de un crimen impulsado por el deseo, sino más bien se trataba de un crimen bien planificado. Los oficiales pasan el día investigando la escena del crimen y recolectan algunas muestras de ADN. Se toman algunas uñas del cuerpo de la chica llamada María y se almacenan como evidencia. Mientras los oficiales están ocupados con la recolección de material, un sujeto misterioso llega a la zona del crimen. Se trata del padre de la chica y es quien logra ayudar con la identificación de la víctima. María del Carmen Estrada es una joven hispana que trabajaba como niñera en Spring Branch y las zonas aledañas. Luego, se supo que su verdugo usó un arma casera para perpetrar el ataque y fue tras este crimen que una ola de paranoia asoló el vecindario. El asesino decidió infringir una tortura usando el torniquete y haciendo de las muertes una sensación más pausada o más rápida, según como él lo deseara. La muerte de María, aunada al aumento del crimen en general, puso a la comunidad del vecindario muy nerviosa. Hubo muchos allanamientos de morada, asaltos, robos y la gente ya no deseaba salir de casa. Y la familia Shore no es una excepción a esto. Sin embargo, Anthony, que ahora es padre soltero, va demasiado lejos en la forma en que trata de proteger a sus hijas. Básicamente estaba convencido de que no podría pasarles nada malo a sus hijas si las encerraba dentro de la casa. Así que Anthony se propuso a clavar las ventanas de la habitación y a recitar a modo de plegaria a sus hijas que no salieran debido a la oleada de secuestros. A medida que la situación empeora fuera de la casa, también empeoran las relaciones entre la familia Shore. Anthony se vuelve cada vez más controlador, manipulador y obsesionado con el orden y la perfección, mientras que sus hijas empiezan a tenerle miedo, siempre andan nerviosas y piensan cuándo podría llegar a atacarlas. El cabello de las chicas tenía que verse de una manera particular y la apariencia debía verse impecable y perfecta todo el tiempo. La comunicación también debía ser impoluta y todo parecía un espectáculo planeado por el padre. Si no se daban las cosas como él quería, se desataba un infierno en casa y todos pagaban. Unos meses después de que las niñas se mudaron con su padre, el barrio vuelve a verse afectado por dos delitos fuertemente visibilizados por los medios de comunicación. En el norte del condado de Harris hubo un allanamiento de morada bastante violento. Primero hubo un hombre enmascarado que atacó a Selma Jansk, una estudiante de 14 años después de que llegara de la escuela. Cuando ella regresa, se encuentra con un hombre desconocido dentro de su vivienda. Él se disfrazó y la atacó. Él la ató con cinta adhesiva y luego la asaltó íntimamente mientras que ella solo podía gritar y llorar. Selma describe a su atacante como un hombre blanco con ojos azules, pero la policía no cree en ella porque ella sobrevivió al ataque. Para el cuerpo de oficiales no hubo evidencia significativa para poder conectar este incidente con ninguno de los otros homicidios anteriores. El domingo 7 de agosto de 1994 desaparece una niña de 9 años llamada Diana Rebollar. Sus padres la enviaron a comprar azúcar a la tienda de abarrotes del vecindario, a unos minutos de su casa. 30 minutos después de eso, su madre preocupada fue a buscarla. Estaba frenética y corre de nuevo a su casa. Le pide entre ruegos a su esposo que llame al 911, diciendo que Diana se ha ido. A pocas horas de su desaparición, la policía realiza una búsqueda en el vecindario y despliega varios helicópteros en Houston y sus alrededores. A medida que el sol se oculta, la niña desaparecida de solo 9 años
pasa al turno nocturno. Se les informó que estarían buscando una niña y fue un poco después de la medianoche que uno de los oficiales decidió ir a revisar un almacén abandonado. El oficial se detiene frente al lugar y casi como un presagio no puede quitar su atención de los muelles de carga y algunos de los contenedores de basura que se veían en la distancia. Y en medio del velado panorama logra distinguir un cuerpo pequeño. Los detectives de homicidios llegan rápidamente y van a inspeccionar el cuerpo. Inmediatamente la unidad forense nota algo raro en el cuerpo de la niña. Se trataba de otro torniquete más. Está enredado en su cuello. Incluso si la policía intentase ocultar esta información para no preocupar más a la comunidad, no pasa mucho tiempo antes de que los noticieros locales informen al vecindario. Todos en Houston ahora estaban informados de lo sucedido con la pequeña Diana, lo que conmocionó a la comunidad y aunque estaban atónitos, muchos también estaban enojados. En ese momento la policía aún no sabe que todos los casos anteriormente mencionados están vinculados, pero descifró fácilmente que los homicidios de las niñas Diana y María probablemente fueron cometidos por el mismo individuo. A medida que la situación va colapsando en Houston, la paranoia va alcanzando nuevos extremos. A las chicas ya no se les permite salir. Entre semana van a la escuela algunos días, pero durante la mayoría del tiempo permanecen encerradas y los fines de semana están distraídas jugando a un juego que llaman Pretend Rock Band. Anthony, para entretener a sus hijas, viste a las niñas con disfraces y las anima a bailar por la casa con música a todo volumen. Con solo 10 años, las niñas no se dan cuenta de los motivos ocultos que esconde su padre. Anthony estuvo muy involucrado en la vestimenta de las niñas. Le gustaba ponerles atuendos que fueran muy sugerentes y a Anthony siempre le gustaba observar a las niñas desde la distancia. Dentro de otras de las tradiciones familiares de Anthony se encontraba el beber chocolate caliente en las tardes. Al principio la hija mayor, Amber, comparte el tiempo de bebida con su padre, pero finalmente Tiffany se une al espacio compartido. Sin embargo, una de ellas sugiere a la otra no beber el chocolate ya que tiene un inusual sabor, pero simplemente pensaban que el chocolate estaba barato y rancio, pero no sospecharon nada más que eso. Y fue al amanecer que sintieron el malestar real del chocolate. Ambas niñas estaban siendo alteradas mentalmente. A medida que va avanzando el año, Anthony comienza a probar su tóxico chocolate con Tiffany con más frecuencia, varias veces a la semana. Como resultado, gradualmente se acostumbra a los efectos que produce el chocolate. La primera vez que ella recuerda despertarse es medianoche y está horrorizada por lo que le está pasando. Entre un pequeño umbral de conciencia e inconsciencia, Tiffany recuerda levantarse totalmente desnuda y Anthony estaba abusando de su cuerpo. La pequeña solo podía fingir estar dormida por el terror que la situación le causaba. Y aunque entre las hermanas no se guardan secretos y se han compartido casi todo, Tiffany está asustada y avergonzada de los sucesos como para confiar lo que está sucediendo casi a diario a su hermana Amber. De alguna manera extraña, Tiffany piensa que está salvando a su hermana con su silencio. Pensaba que si ella se llevaba a la peor parte, su hermana estaría bien, y es que Amber era el soporte de Tiffany. Al final solo se tenían una a la otra. Barbara Robertson, una editora de una estación local de noticias, recibe una llamada anónima justo al mediodía. En la llamada se le comunica a Bárbara sobre el asesino en serie que está suelto.
Sin que Bárbara sepa demasiado de lo que está sucediendo, una joven de 16 años llamada Dana Sánchez es declarada desaparecida por sus padres 9 días antes. Y como es usual en este tipo de casos, la chica es declarada como fugitiva desde el primer momento y no se tomó con la seriedad necesaria la denuncia de los padres, porque ella no vivía con ellos en ese momento. La persona que llamó a la estación de noticias reveló la ubicación de un cuerpo no identificado. Bárbara, confundida, intenta obtener más información en una conversación que duró más de 30 minutos. La persona anónima entra a ofrecer más detalles sobre los sucesos. La persona sabía cómo llegó el cuerpo al lugar, por lo que se volvió un sospechoso del crimen perpetrado. Y al recibir el cuestionamiento delator, ¿eres tú el asesino?, la persona colgó. Rápidamente Bárbara llama a un sheriff de North Harris y conduce hasta el departamento para dar su declaración. En la sala de interrogatorios ella expulsó la información transmitida en la llamada telefónica y sugiere que ese hombre está buscando ser un foco de atención. Ofreció detalles que Bárbara sintió estaban siendo compartidos con entusiasmo. La policía intentó perseguir la dirección de la persona que llamó, pero solo los llevó hacia un callejón sin salida. Sin embargo, lograron ubicar el lugar descrito por Bárbara, pero después de más de 10 años en la intemperie, el cuerpo está completamente irreconocible. De este hallazgo, el equipo forense logra descubrir 2 pruebas. El primer elemento significativo encontrado fue un torniquete casero incrustado en el cuello de la víctima. La segunda prueba fue un juego de anillos encontrados en el dedo de la víctima. Según los informes de la autopsia, se determinó que el cuerpo llevaba más de una semana arrojado y que el cuerpo debía tener alrededor de 16 años. Después de revelar la línea de tiempo y la edad con los informes de las personas desaparecidas, la única persona que cumplía con ambos criterios era Dana Sánchez. Con este último caso se determinó el modus operandi del asesino en serie. Ahora los detectives tenían una huella más con la que poder rastrear al asesino. Y como un recurso más, reúnen un grupo de trabajo que combina al Departamento de Policías de Houston y al Departamento del Sheriff del Condado de Harris para reabrir y examinar todos los casos. En el caso de María Estrada, ella había sido estrangulada con un torniquete. En el de Diana Rebollar, también se encontraron las señales de estrangulamiento y el torniquete. Señales que van conectando a todos estos casos, lo que descubre el problema mayor. Hay un asesino en serie y este está suelto. 2 años después del descubrimiento de la última víctima, la situación cambia drásticamente en la casa de la familia Shore. La novia de Anthony se muda a la misma casa mientras dura el verano. Entonces Anthony le pide a su hermana Gina Shore que los lleve a casa de su madre en California. Gina aprovecha la situación porque sabe que algo va muy mal en su hogar. Ve que su hermano está especialmente sensible con sus hijas. Anteriormente hubo 2 discusiones en las que Anthony había sido denunciado ante el Servicio de Protección Infantil. La primera vez fue en 1993, cuando visitó su nuevo hogar, pero los servicios de protección infantil descartaron la denuncia, haciendo sentir a Gina como si estuviera exagerando la situación. Y la segunda fue 2 años después, en 1995, en Navidad. Cuando llegaron, se angustiaron al ver que la situación de alguna manera se había empeorado desde la última visita. Gina mantenía en un encierro enfermizo a ambas niñas. Todas las ventanas tenían clavos, no había niñeras, no había electricidad ni agua corriente. Además de la segunda queja de Gina,
Los maestros de Tiffany también lo hicieron, pero Anthony engañó al servicio. Muchos lo percibían como un hombre demasiado carismático, era encantador y muy persuasivo, así que el servicio nuevamente actuó con negligencia. Mientras tanto, en California, Gina nuevamente intenta hacer que hablen sobre el caso de Anthony y la situación de las niñas en Houston, pero la institución se mantiene evasiva y cautelosa. Un día, hacia finales de verano, casualmente le hace una pregunta a Tiffany que la estremece hasta la médula. Gina tuvo un mal día y le preguntó a la pequeña si ella nunca ha pasado algo que sintiese injustificado, que le hiciera golpear a alguien. Ante la pregunta, la pequeña Tiffany se puso demasiado pálida y no pudo más, por lo que se quebró en llanto y empezó a contar todo lo que estaba pasando. Gina finalmente se enteró de lo que su hermano hacía a la pequeña. Él estuvo abusando de ella mucho tiempo, así que con la información reveladora, Gina decide reunir a Tiffany y a su hermana Amber y su abuela Diana para comunicar la situación. Aquí es cuando Amber finalmente revela su fragmento de historia. Amber se puso furiosa y reclamaba histérica que su padre había prometido nunca hacer eso mientras ella cumpliera y lo dejara abusarla. La impotencia ante la mentira de su mal llamado padre la hizo sentir torpe. No entendía cómo se atrevió a tocar a su pequeña hermanita. Con la olla destapada, Gina y Diana proceden a contactar a las autoridades para presentar cargos en contra del hombre, pero una vez más, el sistema les falla bajo un argumento pobre y sin sentido. Según ellos, Anthony vivía al frente de una escuela primaria y se supone que los delincuentes íntimos no harían eso, cuando en realidad lo único que debían verificar era que el hombre había abusado a sus 2 hijas, aunque las autoridades no resolvieron nada en su momento. Anthony ahora era parte de la lista de delincuentes íntimos, pero para poderlo llevar a la cárcel, todo lo que necesitaba hacer era proporcionar al Estado una muestra de ADN. Pero para cuando Diana y Gina descubrieron que Anthony no estaba en la cárcel, ambas mujeres sintieron que la justicia en el sistema no tenía ningún sentido. Todos los miembros de la familia estaban demasiado enojados, pero sobre todo preocupados de que ahora saldría y tomaría represalias. 5 largos años pasaron. Ahora en Dallas, en el año 2003, se abre un nuevo laboratorio de ADN de última generación y el departamento del sheriff de Harris decide reabrir el caso del asesino de los torniquetes. Ahora, con el enfoque puesto en la única víctima encontrada, María Carmen Estrada. Allí se encontró un ADN desconocido en algunas de sus uñas. Durante el asalto íntimo parece que María intenta luchar y rasguñar al hombre, lo que dejó residuos de sangre y piel debajo de sus uñas. Pero después de reabrir su caso 2 veces, ya les quedan pocas muestras y quizá esta sea su última oportunidad. Se enviaron las muestras debajo de sus uñas para ver si había suficiente ADN como para que coincidiera con un sospechoso. El jueves 16 de octubre de 2003, finalmente se logra el gran avance. Después de 11 largos años de crímenes, hay una coincidencia y se trata de un habitante de Houston. El perfil de ADN encajaba perfectamente. El ADN extraído de las uñas es el mismo que el de la prueba de hisopos tomada por Anthony Short, motivo que lo conduce a un arresto inmediato y es interrogado por los investigadores. Finalmente, él confiesa todo. Anthony resultó ser el asesino de Dana Sánchez, de 16 años, Diana Rebollar, de 9 años, María Carmen Estrada, la joven mexicana de 21 años, y Laurie Lee Tremblay, de 14 años, quien fue su primera víctima, pero que la policía nunca asoció a la red de crímenes del asesino del torniquete. Y en el caso de Selma Yangtze, de 14 años, a quien golpeó y agredió íntimamente,
pero no asesinó. Mientras esto ocurre, el circuito de noticias de Texas están cubriendo el arresto. Es entonces que una Tiffany de 18 años recibe una llamada telefónica de Amber, quien recién se había mudado de regreso a Houston. En la llamada, ambas mujeres, sorprendidas, hablan del hecho que el padre que las une es un asesino en serie. Y es con el juicio en camino que Tiffany decide regresar a Houston para testificar en contra de su padre. La policía, la comunidad y las familias de las víctimas están asombradas de conocer finalmente a la chica, que fue una de las piezas fundamentales para resolver este caso. De algún modo, ella abrió todo el caso porque tuvo el coraje de ponerse de pie y decir a los estrados y la policía lo sucedido. La acusación apunta a una pena de muerte, pero para ello es indispensable reunir a los sobrevivientes de Anthony, Tiffany, Amber y Selma Jansky. For one of Houston's most notorious criminals, the so-called tourniquet killer, Anthony Allen Shore confessed to the murders of at least 3 girls and 1 woman between 1986 and 1995. Para cuando Anthony Allen Shore ingresó por primera vez a la sala tribunal, se sabía que era por un juicio por asesinato capital. Todas las testigos estaban ahí y se podría corroborar los antecedentes de violencia que reposaban en los hombros de Anthony. Aquel hombre no mostró remordimientos por lo que hizo en ese momento y se determinó que la mejor solución para un criminal así era la pena de muerte. Sin embargo, cuando este hombre supo acerca de su condena, dio una entrevista en la que expresó lo siguiente. If there's any greater love in this lifetime than children, your own kids, and I've got 2 out there, Amber and Tiffany. What I'd like to talk about is have an opportunity to say goodbye, to tell my girls, both Amber and Tiffany, and my grandkids, Floyd and Aphrodite, goodbye. 18 de enero de 2018, Anthony Shore es ejecutado por inyección letal. Toda la familia Shore sintió alivio y una extraña sorpresa porque la pesadilla por fin había terminado. Pasaron 13 años desde que se recibió la sentencia hasta que se logró la ejecución. Y aunque la amenaza de Anthony ya no se encontraba entre los vivos, las chicas tuvieron que pasar por un duelo que no se disipó con la muerte de Anthony. Por el contrario, fue solo el primer paso en su viaje de recuperación, y fue gracias a varias sesiones de terapia y el apoyo total de su familia que por fin logró dejar de verse a sí misma como una víctima y empezó a verse como una sobreviviente. La seguridad ahora la acompañaba y reconoce que el trabajo de progreso es diario. Después de la terrible experiencia, Tiffany se mudó a Arizona para rehacer su vida con su ahora hija. Como madre soltera, le brinda el amor y el apoyo que necesita para prosperar en la vida y tener éxito. Y es la pequeña de Tiffany quien ve en su madre un espejo de superación y un recorrido por el que podrá construir su moral. Tiffany en ocasiones trabajó para el alguacil y posteriormente se vinculó a la Guardia Nacional Aérea. Además estudió ciencias forenses con las que espera cambiar el sistema para mejorar la justicia. La mujer que ves en pantalla fue víctima de su propio hermanastro que le hizo cosas horribles. Aquí te cuento la verdadera historia de Rachel Pernosky. We are very grateful and relieved that an arrest has been made in connection with Rachel's murder. Rachel was a mother, daughter, sister, and a friend. Rachel's absence from our lives has left many broken hearts and great devastation. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a María Sáenz, quien me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por el apoyo que me diste. Gracias a ti
podemos profesionalizar aún más el contenido. Es muy gratificante para mí contar con personas tan maravillosas como tú. Deseo que todo marche de maravilla en tu vida y en la de tu familia. Te envío un abrazo súper grande. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿qué sería algo que jamás perdonarías? Cuéntame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Rachel Pernosky nació el 15 de junio de 1994 en Mission, región de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá. Desde muy niña, tuvo una familia amorosa y un hogar amable y tranquilo. Se desarrolló con una infancia sana y feliz, pero al pasar a la preadolescencia, las cosas empezaron a complicarse seriamente en su vida, principalmente por culpa de su padre y su libertina vida íntima. Su padre biológico, el señor Pernosky, es un sujeto adúltero y mujeriego que fue infiel a su esposa en múltiples ocasiones, hasta el grado de tener múltiples parejas y familias al mismo tiempo. Pues eran varios sus hijos de otras mujeres, aparte de la madre de Rachel Pernosky, incluyendo los no reconocidos a quienes no otorgó su apellido. Tarde o temprano, el señor Matthew Pernosky tuvo que abandonar a su esposa y a su hija Rachel Pernosky debido a problemas económicos y maritales, pues el lujurioso hombre no se veía como padre de familia y ya no era bienvenido en casa por parte de su esposa. A fin de cuentas, lo único que parecía importarle en su mente era estar con una nueva mujer. La señorita Rachel Pernosky sintió mucho la ausencia de un padre en casa. Empezó a hacerle falta papá, pero su padre no vivía con ella y con el pasar de los días ni siquiera se comunicaba con ella. Lo que en principio correspondía a 1 o 2 llamadas a la semana, se volvió una sola vez al mes y de un momento a otro simplemente dejó de comunicarse con ella, dejó de llamar a casa y nada más se supo de papá. Este hecho afectó la vida de Rachel, pues a pesar de los errores de su papá, ella quería contar con él para su futura vida y desarrollarse dentro de un núcleo familiar completo. Rachel Pernosky por muchos medios intentó localizar a su padre, por teléfono, por internet, por mensajes de texto, por cartas, pero todos sus intentos eran fallidos, ninguno parecía funcionar. Fue por eso que se acercó a su medio hermano 10 años mayor que ella, hijo también de su padre, pero no de su madre. Su estrategia en un principio parecía dar frutos. Logró acercarse a su hermanastro y pudo hablar con su padre en 1 o 2 ocasiones. Luego se volvió a perder. No obstante, cuando ella contactó a su hermanastro, tan solo tenía 14 años, mientras él 24. Matthew Pernosky, oriundo de Canadá, es un hombre de 25 años cuando conoce a Rachel Pernosky, su hermanastra, hija de un mismo padre a quien persuade para mantener una relación extraña del tipo afectiva, similar a la de los novios, aunque sean medio hermanos. El hombre nació en 1985 y al igual que su hermana, también fue abandonado por su padre cuando era un niño. Sus padres se separaron cuando era joven. Su madre no toleró las constantes infidelidades del señor Pernosky, ruptura que afectó demasiado al joven Matthew Pernosky, pues amaba a su madre, pero ella no podía mantenerlo. Es por eso por lo que vivió parte de su adolescencia y niñez en casa de su padre. Al cumplir los 11 años, quien vivía con otra mujer, su madrastra, una mujer presuntamente vil y despiadada que torturaba al muchacho en el domicilio cuando su padre no estaba, golpeándolo con cucharas de metal y agrediéndolo verbalmente. Al crecer en el vecindario, el joven conoció a una vecina mayor de edad,
quien se acercó a él con dobles intenciones, persuadiéndolo para que el niño tuviera tocamientos íntimos con ella, en lo que respecta a un abuso íntimo de parte de su vecina. Luego de los problemas con su madrastra y su abusadora en el barrio, Matthew Pernosky tuvo que marcharse de la casa de su padre. Matthew tenía serios problemas para relacionarse con las personas. Se mudó a la casa de sus abuelos, quienes lo aceptaron sin problemas, pero con el pasar del tiempo, los abuelos empezaron a pelear entre ellos, presuntamente por culpa de Matthew, quien se sentía una carga para todos a su alrededor y sufría de una intensa depresión, situación que no mejoró tras la separación de sus abuelos, hecho que fue atribuido culposamente a Matthew Pernosky, quien por esos días era contactado por su hermanastra de 14 años, la señorita Rachel Pernosky. En su cumpleaños número 20, Matthew Pernosky recibe la noticia de que su padre se ha separado de su novia, su madrastra, la mujer que lo maltrataba de niño. No obstante, para ese entonces el joven ya era diagnosticado con depresión y había empezado a consumir sustancias ilegales para tratar su enfermedad mental y escapar de su realidad. La pareja de hermanos empezó a conversar frecuentemente, incluso se relacionaron afectuosamente como amantes, luego de un traumático encuentro que desencadenó un ejercicio de manipulación por parte de un adulto hacia una niña, quien no veía problema en lo que estaba haciendo con su incestuosa conducta. Los hermanastros empezaron a vivir juntos en casa de sus abuelos, lo que evidentemente molestó a los ancianos separados, quienes no tolerarían una relación incestuosa en su propia casa. Por más de que tuvieran un mismo padre en común e hicieran parte de la familia, por lo que ambos fueron expulsados del domicilio familiar. Matthew Pernosky para ese entonces era un frecuente consumidor de pastillas y de alcohol, por lo que sus comportamientos eran erráticos y autodestructivos. Empezaba a ser una carga para todos, sobre todo para su hermanastra, a quien la vida se le había hecho un infierno. Finalmente la familia no toleró más lo que pasaba, por lo que el joven fue denunciado penalmente y tras un proceso legal, judicializado por abusar de su hermanastra cuando tan solo era una niña y persuadirla para mantener una relación. Rachel y Matthew Pernosky finalmente se separaron. Mientras Andrew pagaba su condena en el reformatorio juvenil, Rachel Pernosky volvió a casa con su familia. Era amada por su hermana y por su madre. Conoció a alguien de su edad y quedó embarazada a sus 18 años, por lo que tuvo que pasar por una situación difícil económicamente, pues el sujeto que la embarazó, de igual forma como hizo su padre, la dejó a su suerte, terminando la relación afectiva y escapando del compromiso. Rachel Pernosky vivía en un sótano húmedo y frío, pues no tenía un trabajo estable ni dinero para pagar un departamento cómodo, por lo que su vida se volvió a complicar nuevamente. Su hijo Marco, de 1 año, vivía con el padre y la abuela paterna. Aún así, responsablemente, Rachel compartía tiempo y actividades con el pequeño, a quien visitaba juiciosamente todos los viernes y todos los domingos. Rachel visitaba constantemente las redes sociales, se hizo muy diestra en el manejo de estas plataformas en internet, particularmente Twitter e Instagram, por lo que frecuentemente estaba en comunicación con sus amigos y familiares. Para marzo del año 2013, Rachel Pernosky quedó en encontrarse con una vieja amiga para ir de compras al centro comercial, pero Rachel no daba aviso de cancelar la cita ni se reportó por teléfono celular
celular, por lo que su amiga trató de comunicarse con ella sin éxito. Optó entonces por contactar a Brittany Pernosky, hermana de Rachel Pernosky, quien tampoco tenía idea sobre el paradero de su hermana, por lo que fue a buscarla a su domicilio. En casa de Rachel Pernosky no había rastros de asalto ni cerrojos forzados. El celular de Rachel Pernosky estaba en casa, activado porque sonaba música, lo cual fue bastante sospechoso. La hermana de Rachel informa a la policía la desaparición, quienes empiezan con la investigación. Rachel Pernosky fue vista por última vez el 16 de marzo del año 2013. Ese día estaba activa en redes sociales, publicando fotografías, publicaciones en Instagram y Twitter. Personalmente fue vista por algunos vecinos en la madrugada, vestida con unos jeans de adornos brillantes y un suéter morado, parada justo enfrente de la puerta de su casa, bebiendo una cerveza y fumando un cigarrillo mientras hablaba con un hombre que fumaba y platicaba con ella. Un tipo que llevaba una gorra de béisbol. No había nada sospechoso en lo visto por la mujer, nada que reportara emergencias. A la 1 de la madrugada, la vecina notó que la pareja ya no estaba, tal vez irían a dormir. El domingo, funcionarios del aseo informaron a la policía que recogieron ropa similar a la descrita, como la que llevaba puesta la víctima, unos jeans y un suéter morado, pero los laboratorios policiales no encontraron rastros de ADN pertenecientes a Rachel Pernosky, tampoco nada que tuviera relación con ella. Tras varios días de búsqueda, un transeúnte en su automóvil por la carretera visualiza lo que parece ser el cuerpo de una persona. El martes al anochecer, en un terreno empinado cerca de Old Orchard Road, al estacionar su auto cerca, encuentra tirado el cuerpo de Rachel Pernosky, por lo que contacta a la policía, quienes llegan al lugar de la escena del crimen a unos 44 kilómetros del domicilio de la víctima. Más de 24 agentes de la Policía de Canadá rodean el área e investigan la zona para tratar de identificar qué fue lo que sucedió. 2 días después, se rinden homenajes póstumos a la joven Rachel Pernosky, una vigilia en el parque principal donde participó el padre del hijo de Rachel con su hijo en brazos. También familiares y amigos de la comunidad. Presuntamente Matthew Pernosky visitó a Rachel Pernosky en su domicilio con la intención de disculparse por haber abusado de ella cuando era una niña, describiéndole que él también había sufrido mucho, pues había sido procesado por los tribunales, la ley y la justicia, además de haber perjudicado para siempre su imagen ante la familia. Rachel Pernosky participaba de la conmovedora confesión mientras texteaba con su aparato celular a un amigo, manteniéndolo al tanto de todo. Matthew se percató de los mensajes de texto y entró en cólera. Le ofendía mucho que Rachel se hiciera pasar por la víctima cuando en verdad lo era y él no, quien supuestamente había sufrido mucho en el reformatorio, por lo que embistió un golpe a la cabeza de su hermana y la asfixió con sus propias manos, cubriendo su nariz y su boca para ahogarla. Luego abusó del cuerpo inerte y lo desechó en la madrugada en un acantilado cerca de Old Orchard Road. También arrojó algunos objetos personales de la víctima. Pasaron los años y el caso parecía congelado. La indignación de los familiares y la comunidad se iba incrementando, desesperados por la expectativa. No parecían haber avances significativos en la investigación ni rastros de un posible culpable.
No obstante, los investigadores trabajaban en silencio, buscando pruebas intensamente, por lo que el 23 de junio del año 2016 habían evidencias suficientes para respaldar un cargo por homicidio agravado contra Matthew Pernosky, arrestado el 24 de junio sin presentar resistencia. El 27 de junio, tras años de investigación, la policía anuncia los cargos en contra del acusado. El medio hermano de Rachel Pernosky, de 31 años, Matthew Pernosky, acusado de asesinato en segundo grado y ultraje a un cuerpo inerte. Los médicos forenses descubrieron rastros del ADN en el cuerpo de la víctima, quien no solamente fue asfixiada, sino que se encontraron también evidencias de que el cuerpo fue abusado después de haber muerto. Rachel fue intimada antes de que se deshicieran de ella, lo que es un claro caso de necrofilia e incesto. Matthew Pernosky, quien conocía personas del mundo criminal debido a sus andanzas con las sustancias ilegales, al ser el mismo consumidor de estupefacientes, conocería a un sujeto apodado como Mr. Pig, un hombre reconocido en el bajo mundo, de quien se hizo amigo confesándole un día accidentalmente que él mismo había matado a su novia ahogándola con sus manos, apretando su nariz y su boca para luego abusar del cuerpo sin vida en su residencia de Abbotsford, sin saber que Mr. Pig siempre fue un policía encubierto quien había grabado su testimonio en audio y video. Matthew Pernosky fue condenado a 25 años de cadena perpetua el 4 de julio de 2018. No obstante, le fue concedido el permiso de libertad condicional luego de que cumpliera 13 años tras las rejas como mínimo. Aún así, las condiciones de su condena en casa son bastante claras y constantemente debe ser vigilado y supervisado por su oficial de seguridad. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo capítulo.